Benvinguts, en nom meu, en nom del president de l'entitat, l'Amadeu Joan, i de tota la junta de la mateixa. Aquesta activitat d'espai de debat que té com a títol Europa, present i futur. Alguns sabeu, Espai de Debat és una plataforma amb seu a Hospitalet que procura fomentar la cultura, el debat i la participació ciutadana. Un debat o una cultura que ens hem anat adaptant amb aquests nous temps i amb aquesta difícil situació que estem patint ara mateix. Aviat, aquesta entitat complirà 20 anys de trajectòria, tot i que la seva mare, la seva entitat mare, 3 quarts per 5 quarts, ja està a vora els 30. Són 20 anys que ens han permès fer centenars d'actes amb grans personalitats de rellevància social per donar llum i criteri en temes d'actualitat des d'una clara orientació progressista i catalanista. Avui seguirem el cicle de 3 xerrades sobre Europa, Europa present i futur. Ningú se li escapa que és un moment important per a Europa, que arrosseguem conseqüències d'una gran crisi econòmica, una situació d'un marc geopolític complicat, Europa, Estats Units, Xina, el Brexit, i uns grans reptes globals sobre migració, sostenibilitat, etc. Per tot això, comptem amb 3 ponents d'un prestigi més que reconegut. Fa un parell de setmanes vam comptar amb el senyor Jaume Duch, portaveu del Parlament Europeu, que ens va donar una visió molt entusiasta. I avui comptem amb el senyor Miguel Ángel Moratinos, a qui ja tenim present entre nosaltres i que ara la senyora Rosa Massaguer ens el presentarà. Més endavant, d'aquí 15 dies, tindrem a la senyora Cristina Gallach, el 12 de novembre. Acabo dient que per poder gaudir i aprofitar aquestes monedes d'or que ens deixin anar aquests experts, la nostra moderadora, la Rosa Massaguer, anirà donant la paraula al torn final de preguntes que pugueu tenir. Les preguntes es podran fer pel xat, escrit, i ella les anirà agrupant i les passarà directament al nostre ponent. Avui, per la volada d'aquest acte, sabem que molta gent s'ha connectat des de fora de Catalunya, la farem en castellà. Sin más, doy la palabra a Rosa Massaguer, que es la que presentará al señor Miguel Ángel Moratinos, a quien desde ahora le damos las gracias por aceptar esta invitación de nuestra entidad, ELEAC Espai de Debat, para este ciclo de conferencias. Aprovechemos este acto, disfrutemos de esta agradable charla y sin más, doy la palabra a Rosa Massaguer. Gràcies, Àlex, per aquesta introducció y, bueno, gracias al señor Moratinos por las gracias adelantadas por lo que nos va a explicar. Yo lo que voy a poner un poco en situación lo que se ha hecho y en la anterior sesión, que fue la que se encargó de hablar Jaume Duch, como ha dicho Àlex, el portavoz y director de comunicación del Parlamento Europeo. Duch, claro, en estos momentos con la pandemia la situación es muy complicada en todas partes. Duch se refirió un poco a cómo había cambiado en la Unión Europea la percepción y la actuación. Por ejemplo, comparándolo con la crisis económica de hace unos años en la que la Unión Europea reaccionó un poco tarde, reaccionó mal de entrada, pero sobre todo tarde. Y cómo en esta ocasión se había reaccionado en un primer momento con mucha sensación de no saber muy bien qué hacer, pero como al final, con todas las ayudas económicas, la Unión Europea había sido capaz de reaccionar. Ahora, lo que nos gustaría, señor Moratinos, es entrar un poco en el marco geopolítico de esta Unión Europea. Es un marco en el que cambian los equilibrios. Por ejemplo, Duch nos decía el otro día que él advertía que había una serie de puntos de referencia que tenía Europa y que estaban desapareciendo. Para empezar, Estados Unidos, que ha dejado de existir como punto de referencia o es un punto de referencia muy débil que poco tiene que ver con lo que había sido Estados Unidos para Europa. Añadía también las dificultades de la Unión Europea en estos momentos con Turquía, un país que él mismo calificaba lo que está ocurriendo en estos momentos como problema y al mismo tiempo como peligro. También es cierto que hablar ahora de Estados Unidos es un poco
aventurado, porque estamos todos pendientes del próximo día 3 de la semana que viene, con lo cual tampoco sabemos muy bien qué va a pasar, pero lo que sí es cierto es que los Estados Unidos que tenía Europa, esta referencia, han desaparecido. Entonces, bueno, yo creo que se plantean muchas preguntas, muchas dudas. La estrategia, por ejemplo, de la Unión hacia Rusia o hacia China es una estrategia coherente, es bien compartida. Tiene que cambiar, y esto se ha estado hablando, tiene que cambiar la toma de decisiones en política exterior de la Unión Europea, de la unanimidad a las decisiones por mayoría. En fin, la política de sanciones de la Unión Europea funcionan, no funcionan. Bueno, y en el fondo lo que yo creo que posiblemente esté todo en discusión es si Europa Europa está siendo puesta a prueba en el sentido de ser un actor internacional de primer orden. Entonces, bueno, tenemos conflictos por aquí, por allá, en el Mediterráneo Oriental, y tenemos conflictos en casa. Lo que está ocurriendo estos días, por ejemplo, en Francia, con los varios atentados terroristas, pues bueno, indican en fin, una serie de dificultades. Entonces, bueno, yo creo que un poco debería ser, no sé, el marco en el que deberíamos movernos. Yo no sé, señor Moratinos, esperamos sus palabras, pero yo ahora lo que sí voy a hacer es explicar un poco a nuestros amigos que nos acompañan un poco su perfil. Y si me permiten, voy a empezar con una referencia personal. Y es la de que cuando yo iba a conocer al señor Moratinos, que fue yo creo que fue a principios de este siglo en Chipre, un amigo común, periodista también, me definió al señor Moratinos y me dijo: mira, Moratinos es un culo de ferro. En el sentido de que es un diplomático, un negociador de los que nunca se levantan de una negociación hasta haber agotado todas las posibilidades de un acuerdo. Yo creo que esto define bastante bien o muy bien el personaje, porque tiene una larguísima trayectoria y de negociaciones sabe un montón. Brevemente explicaré un poco su biografía. Es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, se ingresó en la carrera diplomática y en fin, fue consejero de embajada en Belgrado, capital entonces de la desaparecida Yugoslavia. También lo fue consejero en Rabat. Y en el año 1991 dirigió el Instituto para la Cooperación con el Mundo Árabe. Y esto le convirtiéndose así en un especialista en Oriente Próximo, que era respetado tanto por árabes como por israelíes. Participó en la Conferencia de Madrid, que en 1991 desbloqueó las negociaciones entre árabes e israelíes, y fue nombrado director general de Política Exterior para África y Oriente Medio. Con el ministro de Exteriores de entonces, Javier Solana, se implicó en el diálogo euro-mediterráneo que se inició en Barcelona en 1995. Y entonces, señor Moratinos demostró ante los 15 que entonces formaban la Unión Europea y ante sus 12 socios del sur, de la orilla meridional del Mediterráneo, su calidad de negociador tenaz e incansable, que es a lo que me refería al principio. Es un hombre del PSOE, pero esta capacidad que tiene hizo que fuera, tras la llegada al gobierno del Partido Popular, le nombraran embajador el Partido Popular le nombró embajador en Israel en el año 96, pero estuvo muy poco tiempo en la embajada de Tel Aviv, porque aquel mismo año la Unión Europea decidió crear la figura del enviado especial permanente de la Unión Europea en Oriente Próximo. Y a quien se le encargó tal cargo, pues a Miguel Ángel Moratinos. Y este es un cargo que desempeñó hasta, si no me equivoco, hasta 2003. Después también entró directamente en la política española como diputado por Córdoba
pero enseguida fue nombrado ministro de Exteriores por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una de las primeras tareas que le tocó desarrollar fue, y seguramente yo creo que sería una tarea poco fácil en aquel momento, fue la de explicar a los países aliados la decisión de retirar las tropas españolas de Irak en cumplimiento de una promesa electoral. Moratinos es un ferviente creyente en el multilateralismo. Y un poco con esta visión contribuyó a la creación en el 2005 de la Alianza de Civilizaciones adoptada por Naciones Unidas, de la que es alto representante desde el 2019. Esta alianza, pues bueno, es una plataforma para el diálogo intercultural, la cooperación y el entendimiento, que desarrolla programas básicamente en áreas como educación, juventud, migraciones y tal, y medios de comunicación. Y luego también hay un aspecto, porque él está implicado en numerosas actividades y cosas. Él preside, por ejemplo, la Fundación ONUAR, que es una fundación destinada a promover la presencia del arte en el ámbito de Naciones Unidas, entre cuyos proyectos ya realizados está la célebre cúpula de la Sala de los Derechos Humanos de la sede ginebrina de Naciones Unidas, que fue realizada por Miguel Barceló, y así también dicha fundación que preside el señor Moratinos se ocupa del concierto anual de los derechos humanos que se realiza en aquella misma sala. No voy a extenderme más porque tengo la sensación de que ya he hablado demasiado, pero bueno, como la biografía del alto representante es densa, pues bueno, quizás he hablado demasiado, pero bueno, en cualquier caso, señor Moratinos, le cedo la palabra y adelante. Pues muchísimas gracias. Es para mí un privilegio, una satisfacción poder participar en estas jornadas, en este ciclo de conferencias organizadas en Espai de Debat, y agradezco a Alex y principalmente a ti, Rosa Massagué, por esta presentación profesional, humana, de lo que ha sido mi trayectoria. La has hecho extremadamente bien, solo hay un elemento a corregir, que ya no presido la organización ONUAR porque el Código de Conducta de Naciones Unidas no me permite ser al mismo tiempo alto representante y presidente de una fundación. Pero vamos, lo he estado haciendo hasta hace muy poco y con mucho orgullo, porque esa obra que hemos legado a España a Naciones Unidas, esa vinculación entre arte y diplomacia que se refleja en la genialidad del pintor mallorquín, merece todo el apoyo, y por lo tanto cuando se habla de ella me siento muy satisfecho, ¿no? Por lo tanto, gracias por esta presentación y por haber pensado en mí, en hablar de Europa. Voy a, lógicamente, tu indicación, tu recomendación sobre el papel y el lugar geopolítico que la Europa actual debe representar va a estar en mi intervención, pero como me siento y vivo el europeísmo desde hace muchos años de manera muy profunda, me vais a permitir que, tratando de no alargarme excesivamente, haga una presentación más vinculada a lo que es Europa en general y conocer, como bien decís en vuestro ciclo, el presente y el futuro de nuestro continente, de nuestra entidad europea, que debe constituir, sin lugar a dudas, una de las razones de ser de tantos ciudadanos europeos que miran al futuro con incertidumbre y con enorme inquietud ante los nuevos desafíos y retos de este siglo XXI. Pero me vais a permitir que cuando hablamos del presente y futuro de Europa, aunque ahora no se hace, no está de moda hablar del pasado, de la historia, y bueno, tengo que indicar y felicitar a Jaume Duch porque me conecté en su conferencia, estuvo espléndido. No le conozco, nos hemos cruzado,
pero no he tenido nunca la ocasión de hablar de manera directa con él, pero yo creo que centró muy bien el debate y centró muy bien lo que es la Europa actual, cuáles son los retos inmediatos en esta crisis del COVID-19, y por lo tanto quiero aprovechar esta ocasión para felicitarle por su contribución. Pero yo creo que tengo también mi obligación moral, teniendo en cuenta que he sido partícipe histórico de la construcción europea. He tenido el privilegio de ser ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país y por lo tanto de poner mi firma en algunos de los tratados y en el tratado actual que está en vigor en la Unión Europea, reflexionar con todos ustedes qué es Europa, a dónde queremos ir, cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestros objetivos. Y para ello creo que no podemos eludir el dar un pequeño repaso histórico de cómo los europeos llegamos a esta maravillosa aventura hoy denominada Unión Europea. Como bien decía Denis de Rougemont en su fantástico libro de 28 siglos de Europa, ha habido distintas etapas en la construcción europea. Desde los mitos, desde el rapto de Europa, hasta los proyectos y digamos, planes utópicos del siglo XII, siglo XIII, de Pierre de Dubois, de William Penn, de Sully, de Creuset, que ya ansiaban crear una arquitectura institucional en donde los pueblos de Europa pudieran convivir y llevar a cabo una serie de decisiones conjuntas. Luego de esos planes y proyectos pasamos a algo más exigente por parte de los nacionalistas, cuando los Estados-nación en Europa configuraron de manera más eficaz su función política. Y siempre, bueno, como afrancesado que soy, pues Victor Hugo es una referencia que incluso animo a los jóvenes a leer y a estudiar por sus alegatos y sus llamamientos europeos, o con Mancini si tiene uno la capacidad de leer en italiano. Pero también nuestros propios pensadores ya finales, ¿no? Tanto Ortega y Gasset y Salvador de Madariaga trabajaron para concebir ese concepto. ¿Qué es Europa? Europa dicen que es difícil definir, que la mejor manera de definir Europa es construyéndola. Tenemos que ir construyéndola para definirla. Y eso es lo que han hecho a lo largo de estos 26 siglos tantos europeos que quisieron poner punto final a una serie de confrontaciones, de rivalidades y de antagonismos. Bueno, pues Ortega decía que los europeos no pueden vivir si no están implicados en un proyecto, en una empresa común. O Salvador de Madariaga decía si no podemos juntos y coadyuvamos el espíritu y la voluntad. En definitiva, tenemos que volver a definir claramente qué es lo que queremos como europeos para luego responder a las preguntas del día a día, de mañana o de después de mañana. Pero si no sabemos de manera profunda cuáles son nuestras raíces, cuáles han sido nuestras dificultades, cuáles han sido nuestras aspiraciones, difícilmente podemos proyectar el nuevo proyecto de Europa en el futuro. Y por eso yo creo que tenemos que entender que lo que se logró después de la Segunda Guerra Mundial fue un éxito rotundo. Pero no era fácil concebir que un país como Francia tuviese la generosidad de dar la mano a su vecino alemán y en lugar de continuar la rivalidad recurrente de los últimos siglos, buscar definitivamente un acuerdo de paz. Por lo tanto, quizás para mí la mejor definición de Europa es una aspiración de paz. Es verdad que estos 63 años de paz que ha habido Europa, a las nuevas generaciones les parece como algo obvio, es algo que no se puede concebir una Europa en guerra, pero aquellas generaciones
que vivieron durante siglos enfrentados en conflictos, en contiendas, en derramamiento de sangre, entendieron plenamente ese nuevo paso que dieron los fundadores, los padres fundadores en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la atrocidad de la Shoah, del Holocausto, cuando se dieron cuenta que teníamos que poner punto final a esa manera de articular la convivencia en nuestro continente. Y por lo tanto, nos podríamos imaginar en esos momentos, ahora con la nueva inteligencia artificial, con las nuevas capacidades tecnológicas, imaginemos que invitásemos a esta conferencia del espacio de debate, que invitásemos y trajésemos a nuestros Adenauer, Schuman, Monet, de Gasperi, y les invitásemos al debate y les preguntásemos: padres fundadores, ¿se sienten ustedes orgullosos de lo que han conseguido? Y la respuesta sería bastante sorprendente para todas estas rencillas e interrogaciones que nos hacemos hoy el ciudadano del siglo XXI en Europa. Jamás quizás hubiesen podido imaginar los padres fundadores el camino avanzado, logrado a lo largo de estos 63 años. Jamás de lo que fue una iniciativa política, y refuerzo el adjetivo político, porque la Unión Europea no es una unión económica, como muchos han querido describir, no es un mercado que hay que continuar a desarrollar, no, es una iniciativa política, con una estrategia política, con una metodología, sí, como decía Monet, no on fera pas l'Europe d'un seul coup, on fera pas a pas, la haremos paso a paso para reforzar las instituciones y crear ese demos europeo que todos deseamos en el futuro, o que la mayoría de nosotros creemos que debe ser el horizonte futuro. Y por lo tanto, cuando tengamos ahora, y iré inmediatamente a la actualidad, a los problemas, a los desafíos, no podremos olvidar lo que ha sido esa Europa que en el año 50, en el famoso Declaración Schuman, en el Quai d'Orsay, en el Salón del Reloj, pues decide unir, construir, compartir solidariamente lo que debe ser un avance en la producción primero del carbón y el acero, para luego dar pasos, paso a paso, lo que es unión aduanera, lo que son el mercado común, lo que es el espacio, las políticas comunes, lo que es, lógicamente, bueno, el euro, el Erasmus y tantas grandes victorias que hemos realizado durante estos años. Y sin embargo, los padres fundadores nos darían un cum laude, dirían, bien fait, well done, jamás hubiésemos podido imaginar lo que han logrado. Y sin embargo, si hacemos un sondeo, una encuesta, la década 2009, prácticamente la década 2009-2020 o 2019, con todos mis respetos, ha sido una década pesimista, negativa, que no ha supuesto un momento de entusiasmo, de ilusión para movilizar a los europeos hacia las nuevas retas y los nuevos horizontes. Decía Hubert Védrine en una conferencia reciente que estuve compartiendo con él, que se había producido en décrochage, digamos, la opinión pública ha salido, ha roto, se ha fracturado con las instituciones de Bruselas. Y cuántas críticas hemos escuchado en estos 10 años, lo que fue la gestión, y yo creo que en ese sentido nuestro amigo Jaume Ducho tuvo toda la razón en señalar de que es muy diferente la manera en que se abordó la crisis económica y financiera de 2009, que me tocó a mí ya en mi último año de ministro, como la manera en que se ha
resuelto, espero resuelto, y ahora volveré sobre ello, a la situación ahora del COVID-19 y cómo Europa trata ahora de responder de manera mucho más eficaz. Por lo tanto, ¿dónde estamos en estos momentos? Estamos en un momento de un Tratado de Lisboa, de una Europa que quiere volver a resucitar el entusiasmo y el estímulo de las sociedades, de los países miembros, de la población, pero que sin embargo llega lastrada por lo que fue un proceso largo de institucionalización de lo que es hoy, bueno, la existencia 28-27, si el Brexit se lleva a cabo, parece ser ya inevitablemente, de la Unión Europea. Yo recuerdo mis años europeos. Recuerdo mi primer año europeo en el sentido que en el año 96 asumí la responsabilidad en nombre de la Unión Europea de ser enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Medio. Era una Europa que después de Maastricht, en 1997 y en 1992, y luego del Tratado de Ámsterdam en 1997, se sentía segura de sí misma. Era un momento en que los jefes de Estado y de Gobierno se preguntaron cómo Europa está ausente en Oriente Próximo, si los americanos están. Queremos iniciar una política exterior común. Tenemos un nivel social, económico, productivo, igual o superior a cualquier otro de los grandes actores del mundo en aquel entonces. Había entusiasmo, había voluntad política, había voluntad de ejercer el europeísmo con sentimiento de solidaridad hacia las otras regiones del mundo. Y era una Europa feliz, era una Europa en que recogía pues, el apoyo de la mayoría de los ciudadanos europeos. Y sin embargo tardamos en reconstruir esa Europa. Se entró en un debate innecesario, pero que lógicamente era obligatorio después de la caída del muro de Berlín, de cómo integrar a esa familia del este de Europa a formar parte de la entidad europea. Y ahí hubo una especie de desequilibrio, de falta de conocer en política y en diplomacia lo importante de los tiempos, y entre la dialéctica ampliación, profundización, pues desgraciadamente se apostó y se adoptó la ampliación en lugar de la profundización. Y bueno, el Tratado Constitucional, ese famoso Tratado Constitucional, hoy, 29 de octubre, queridos amigas y amigos, hubiéramos celebrado los 16 años desde la firma en Roma del Tratado Constitucional, que yo tuve la suerte, el privilegio de firmar con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y recuerdo aún que me temblaba la mano cuando estaba en Roma con los jefes de Estado y de Gobierno firmando ese tratado que marcaba una voluntad de ser, sí, un ente político constitucional con su himno, su bandera, su moneda, su capacidad de influir en el mundo, y que desgraciadamente no llegó a ver la luz porque los referéndums nacionales, y en particular el referéndum en Francia, y en particular el Partido Socialista, y en particular Monsieur Laurent Fabius, decidieron que no era el acuerdo que se necesitaba para una Unión Europea de aquel entonces. El fracaso del Tratado Constitucional fue la primera señal de alerta de que algo iba a ir mal en la construcción europea. Luego salvamos los muebles, hicimos lo imposible para recuperar lo esencial del Tratado Constitucional. Tardamos 3 años para firmar en 2007 precisamente el Tratado de Lisboa, el convento de los Jerónimos, con las dificultades de los británicos que nos hacían la vida imposible con los opt-in y los opt-in out. Gordon Brown llegó
6 horas más tarde a la firma. Se firmó, tardó 2 años en ratificarse y finalmente en 2009 alumbramos el Tratado de Lisboa, el tratado actual que rige la vida de los millones de europeos. Y nos encontramos precisamente con este tratado en el que tengo que decir, no porque también participé en la firma y me siento corresponsable con las luces y las sombras que tiene el tratado, de lo que contiene ese tratado. Y lo hemos desarrollado mal. Lo desarrollamos mal al inicio, porque había unas nuevas instituciones, unas nuevas personalidades que representaban Europa. Europa, como ocurre desgraciadamente en el conjunto de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, últimamente termina eligiendo representantes por esta fórmula de consenso. Aquel que no crea problemas, que no tiene, digamos, dificultades, en cuanto haya alguien que pueda crear, que tenga liderazgo, que tenga personalidad, no, se la aparta y se nombran a personalidades que les falta ese carisma, esa autoritas que tenían en aquel entonces pues, Jacques Delors y otros representantes de la Comisión Europea. Y elegimos, y aún asumo mi responsabilidad y hago autocrítica severa de cómo nombramos al señor Barroso o cómo nombramos a otros representantes para, en ese momento histórico que era relanzar Europa, lo relanzamos con personalidades que no tenían esa fuerza, ese vigor, esa voluntad de impulsar el nuevo modelo europeo en el mundo. Y así llegó, pues, titubeando que cuando llegó la primera crisis, que fue la crisis económica y financiera, Europa no estuvo a la altura. No estuvo a la altura porque se perdieron, y volveré más tarde sobre ello, sobre los grandes principios que nunca deben de ignorarse en la Unión Europea. Y me darán la razón. ¿Desde cuándo en los últimos meses, en los últimos años, hemos oído la palabra convergencia? ¿Desde cuándo hemos oído la palabra solidaridad? ¿Desde cuándo hemos oído la palabra subsidiariedad? 3 principios claves en la construcción europea. La convergencia se ha olvidado, no, ya todos somos igual de ricos, igual de desarrollados. La convergencia fue el pacto. Hagamos ingresar a los países que tienen voluntad de desarrollarse para que los países que están económicamente bien desarrollados amplíen sus mercados y se acerquen los otros a los nuestros, que converjan económica, socialmente y políticamente hacia el modelo europeo. Ahora no, ahora hay ricos y pobres, los del norte y del sur. Falta la convergencia. La solidaridad, ¿qué solidaridad con Grecia? ¿Qué solidaridad en los momentos de máxima tensión en materia de mercados financieros? ¿Dónde está la solidaridad europea con los países que tienen que sufrir la presión migratoria? Y la subsidiariedad la tenemos olvidada. ¿Cuál es el peso de las comunidades autónomas, en este caso, Cataluña o de otros? ¿Cuál es el peso de lo que tiene que hacer Europa, lo que tienen que hacer los gobiernos centrales y lo que tienen que hacer el ciudadano europeo o los gobiernos locales? ¿Por qué no nos concentramos en desarrollar, como bien señala Lisboa, los elementos favorables? ¿Por qué ese fantástico instrumento que era el referéndum de legislativa nacional, de 1 millón de ciudadanos que planteen una cuestión legislativa común, no se ha llevado a cabo? Por tanto, mis queridos amigos, esos 10 años fueron años casi, diría yo, perdidos, lamentablemente perdidos, que solamente, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de la Unión Europea, cuando estamos al borde del abismo, la ciudadanía reacciona. Y los jefes de Estado y los jefes de gobierno y los gobiernos tienen que reaccionar, no pueden continuar en la línea que les llevaba pues, a la desaparición o la puesta en cuestión de este proyecto maravilloso que es Europa. Por lo tanto, la Europa actual, la Europa que nos ha tocado ahora vivir,
tiene, como decía bien Jean-Claude Piris, que fue el gran asesor jurídico del Consejo, un francés que vivió y que nos acompañó en la redacción del tratado, tiene un libro que recomiendo, es el Tratado de Lisboa, donde cuenta el contenido del tratado, las potencialidades del tratado, pero termina el libro señalando los 4 grandes desafíos que tiene la Unión Europea en estos momentos. Y evidentemente tiene 4 grandes desafíos. Tenemos el desafío político, ¿qué quiere ser Europa? Ese animal extraño intragubernamental o federalista. Vamos a perder el impulso federalista europeo, o tendremos que recuperarlo para resolver los problemas fundamentales, esenciales que se están planteando a nivel internacional. Vamos a ir a una Europa a 2 velocidades, debate que no gusta, pero como estamos en un espacio de debate aquí en Llobregat, pues en Hospitalet, perdón, pues tendremos que discutir esto, ¿no? Tendremos por lo menos la honestidad intelectual que no podemos renunciar. Es que podremos seguir bloqueados por la presencia de un grupo de países que no quieren avanzar más, o tendremos que unirnos a aquellos que realmente creemos que Europa tiene que demostrar y responder de manera mucho más unida, mucho más integrada a lo que son los grandes retos del siglo XXI. Y por lo tanto, a lo mejor algún momento habrá que buscar esa Europa a 2 velocidades que en cierto sentido ya existe con el euro y con el ECOFIN. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando sobre ese tema. Tenemos el gran tema de la ampliación. Es una Europa que va ya a sellar definitivamente las fronteras tal cual están ahora, o vamos a integrar a esos países de los Balcanes a los que les hemos prometido tantas veces el ser miembros de la Unión Europea y que estamos retrasando su integración, o incluso a Turquía. Volveremos sobre Turquía con el error de haberles dejado fuera en el proceso de negociación desde mi punto de vista, y por lo tanto haberles cerrado la puerta en Europa les ha abierto tantas puertas que les lleva a esta situación tan difícil en estos momentos. Por lo tanto, necesitamos reflexionar políticamente, y para reflexionar políticamente tenemos que darle una nueva narrativa política a la Unión Europea. Esa narrativa política que entusiasme a la gente, que les vuelva a entusiasmar, que les vuelva a atraer, que les vuelva a integrar a la ciudadanía, tiene que ser el motor de esta nueva Europa del siglo XXI. Y espero que la comisión, que todavía no se ha formado en el Parlamento Europeo del futuro de Europa, pues pueda ser dirigida no a cambiar aquellas reformas cosméticas, sino a realmente atender lo que es el sentido, la ilusión, el compromiso de los jóvenes europeos. No olvidemos que ahora casi ya en el poder europeo están la generación Erasmus. Yo no estudié y fui a estudiar a Brujas o a Berlín, no, pero ya prácticamente en puestos de dirección en Europa están aquellos jóvenes que compartieron piso, estudios, experiencias europeas. Y por lo tanto, esa generación Erasmus es la que tiene que formar el núcleo esencial de lo que queremos que sea el futuro de Europa. Y tenemos que darle sentido. Los americanos dicen que, bueno, siempre, claro, pero dicen el proyecto ir a la luna. Entonces ilusionan a la sociedad. Tienen un proyecto, mandar el hombre a la luna. ¿Qué proyecto tiene Europa? Pues podemos decir, seamos los líderes en materia de sostenibilidad, en materia de cambio climático, pero no cambio climático, sino en general el desarrollo sostenible, darle contenido a ese proyecto. El segundo gran desafío económico y financiero, yo no soy un experto económico ni financiero, pero sí soy un político.
Y lo que yo he vivido, tanto en la crisis de 2009 como los momentos que siguieron a la misma, fue precisamente la opacidad de las decisiones económicas y financieras en el seno de la Unión. Por lo tanto, hay una democratización, una voluntad de dar una mayor, digamos, capacidad de control, de participación de la ciudadanía en las decisiones europeas. Y el Parlamento Europeo ha aumentado sus capacidades gracias al Tratado de Lisboa y tiene, por lo tanto, mayor capacidad de control a la Comisión, al Consejo. Pero en materia económica, el papel del Banco Central Europeo, independiente, bueno, tiene que seguir independiente, pero tenemos que saber si influye o no influye en la vida de tantos ciudadanos europeos. Hay una opacidad en la toma de decisión económica. El ECOFIN se ha constituido casi en el órgano esencial de la Unión Europea y el Eurogrupo pues decide, bueno, gracias a Dios hemos terminado con las famosas troicas, pero ¿quién eran esas troicas que iban a Grecia a vigilar y a interpelar al gobierno elegido democráticamente en Grecia de cuál debían ser los sectores económicos que tenían que ser cerrados para ajustarse a un prisma político y presupuestario? Por lo tanto, sin ninguna regla, ¿quiénes son ustedes? ¿Les han elegido a alguien? ¿Ustedes dan cuenta a alguien? Por lo tanto, yo creo que ese desafío de transparencia, de mayor control en la toma de decisión económica y financiera, tiene que estar en la revisión de lo que va a ser el futuro de Europa. El MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilización, bueno, pues se ha visto que ahora tiene sus límites. Esperamos que, gracias a Dios, después de las negociaciones del presidente del gobierno de España y de otros y del presidente del primer ministro italiano, pues hemos logrado un plan de recuperación para el COVID-19 que da al menos esperanza y satisfacción de cara al futuro. Tercer desafío es el sociocultural, lo que nos lleva a la vida misma. Es el problema de la emigración, de las identidades. Lo decía Rosa a la presentación, estamos viviendo en estos momentos dificilísimos, con una especie de falta de claridad de lo que debe ser una Europa laica, desde luego, pero que también sea respetuosa con las creencias y con las religiones, y que tengamos la capacidad de entendernos y vivir juntos. Si hay un gran reto que es salvar el planeta, hay otro gran reto, y ahora lo hago ya como alto representante de la Alianza de Civilizaciones, es salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a convivir? Y por lo tanto, la emigración fue uno de los grandes desafíos que tuvo después de la crisis económica y financiera que tuvo la Unión Europea, y la resolvimos mal. Faltó solidaridad, faltó que los países del sur, que teníamos la presión de acoger o de recibir a miles de migrantes, millones de migrantes, pues la parte norte o central no se sentía afectada hasta que llegaron los refugiados sirios a la estación de tren de Berlín. Entonces sí, entonces descubrieron que había refugiados y entonces hubo que movilizarse. Por tanto, el desafío sociocultural debe ser fundamental. Tenemos que ir creando, seremos europeos, los valores y principios que nos han sido propios, que son de los derechos humanos, del respeto al otro, de la acogida a aquel que lo necesita, lógicamente dentro de los límites. Nadie está diciendo cosas radicales, está diciendo cosas de sentido común que refuerzan la cohesión social de nuestras sociedades. Y por último, es la pregunta, requerimiento, nuestra querida Rosa, es el desafío internacional. ¿Cuál es el lugar de Europa en el mundo? ¿Cuál va a ser su política exterior? ¿Cuál va a ser sus políticas de seguridad y de defensa? ¿Cómo vamos a navegar en lo que va a ser un mundo mucho más complejo, donde ya la hegemonía norteamericana
ha concluido, donde no queremos que haya una nueva bipolaridad entre China y Estados Unidos, tenemos la gran oportunidad. Europa tiene la mejor oportunidad. Es el momento, decía Rosa, es que ya se ha perdido la relación con los Estados Unidos. No, no hay que perderla, pero hay que ser por primera vez intelectual, políticamente adultos y defender lo que son los intereses europeos. No hay que esperar a que nos digan en el otro lado del Atlántico lo que tiene que hacer Europa. Somos mayores de edad, tenemos 63 años, más que mayores de edad. Estamos ya entrando en esa edad que nos lleva a la vejez y no queremos envejecer porque hay nuevas generaciones con todos los derechos y todas las aspiraciones. Y por tanto tenemos que defender nuestros intereses, pero no por defender la hegemonía europea, sino por defender un modelo de los que nos tenemos que sentir orgullosos, un modelo social, un modelo económico. El consenso de Washington fracasó, el neoliberalismo fracasó. Nosotros tenemos esa socialdemocracia con la democracia cristiana, con una serie de correctores, sin entrar ya en la vida y en los sectores ideológicos políticos de cada uno, pero que identifica el sentimiento europeo. Y por lo tanto, ese modelo europeo y estos intereses europeos tienen que ser defendidos con orgullo. Les puedo decir con total seguridad y convicción, yo he sido representante de la Unión Europea durante 7 años y sé el potencial enorme que tiene Europa cuando está unida. Y que está unida, pero unida, la Unión Europea no tiene que ser Francia, no tiene que ser un país o Alemania, tiene que ser la Unión Europea la que ejerza esa presencia y esa involucración en los asuntos internacionales. Y por lo tanto, tenemos que romper ese sentimiento de sometimiento, de actitud impotente. Los europeos no somos capaces, no somos, estamos en condiciones, estamos en decadencia, somos unos actores secundarios. Si los europeos no nos creemos nosotros mismos lo que somos, si los europeos no planteamos de manera lógica y racional cuáles son nuestros objetivos, los otros no nos lo van a hacer. Lógicamente ellos buscarán sus intereses, defenderán sus intereses, pero nosotros debemos defender los nuestros. Por lo tanto, creo que en ese sentido tenemos que ir construyendo el modelo europeo en el mundo y un mundo en donde el multilateralismo va a seguir siendo fundamental. Por lo tanto, basado en esos 3 principios que quiero volver a recuperar y a subrayar, solidaridad, convergencia, subsidiariedad, quiero que Europa recupere el orgullo y el sentimiento de su capacidad de influencia en el mundo. Lo podemos hacer, no es difícil, no es ser antirrusos o antichinos o antinorteamericanos, es defender nuestros intereses y no seguir, como a mí me ha ocurrido muchas veces cuando era ministro de Asuntos Exteriores o cuando era enviado especial en la Unión Europea, que la primera pregunta que me preguntaban muchos ministros o jefes de Estado de Gobierno es ¿qué piensa Washington? Lo que piensa Washington está bien tomarlo como consideración, pero la decisión es una decisión europea. Y eso es lo que yo creo que los actuales dirigentes deben llevar a cabo y espero, y estoy más esperanzado, porque el nuevo equipo que está dirigiendo Europa lo está haciendo con mucho más sentido, mucho más compromiso y con mucha más fuerza de cara al futuro de nuestros millones de europeos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor Moratinos, por estas palabras que yo creo que han sido, yo creo que nos han llegado en el sentido de que ha identificado los problemas y además les ha puesto nombre y apellidos, que esto normalmente no se hace y yo creo que es de justicia hacerlo. Veo, o sea, al final le veo optimista sobre todo frente a esta década en la que ha considerado que ha sido una década un poco perdida o muy, muy perdida. El futuro que nos espera en esta Unión Europea,
¿es posible realmente elaborar unas estrategias que sean compartidas partiendo de los tres supuestos de solidaridad, convergencia y subsidiariedad? ¿Es posible llegar a esta Unión Europea o seguiremos con la unión de los países, o sea, de los estados, con el poder de los estados? Evidentemente la Unión Europea es una unión de estados, pero ¿será posible alcanzar estos objetivos o seguiremos con esta voluntad de cada uno de defender un poco lo que hay de lo mío, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la fuerza que tienen las nuevas generaciones va a ser tal que todos, yo diría que haría la gran mayoría de las nuevas generaciones, son nuevas generaciones, como antes he señalado, de Erasmus y por lo tanto proeuropeístas. No quiero ser naif, no quiero ignorar las dificultades y los obstáculos que algunos Estados miembros actuales pueden poner en este proceso, pero como todo en la vida y en diplomacia, hay que tratar de hacerlo. Es decir, las estrategias, la primera etapa que hay que alcanzar es esa voluntad de avanzar hacia una mayor integración, una mayor capacidad, una mayor influencia, una mayor presencia. Yo creo que eso ya ha calado a nivel de los altos responsables, tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión, como del alto representante y del presidente del Consejo. Lo que hace falta es que los Estados miembros actuales, una gran mayoría de los Estados miembros, se adhieran a esa posición. ¿Cómo hacerlo? Con trabajo, con convicción, con movilización. ¿Cómo se crearon? Imaginémonos nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no era mucho más impensable pensar que se crearía una Unión Europea? Y se creó. O sea, lo genial de la política es que se pueden tomar decisiones en positivo, pero hay que dejarse de estar preocupado con la gestión cotidiana. La gestión cotidiana hay que gestionarlo. Hay unos cayucos que llegan, pues hay que, lógicamente, evitar, tratarlos, acogerlos, pero hay que hacer también una política africana para que los cayucos no lleguen, cosa que no se ha hecho. Hay que hacer diplomacia en materia de migración, que no se ha hecho. Es decir, hay que hacer política. Y la política la tienen que hacer pues, los representantes políticos. ¿Y quién son los representantes políticos? Pues aquellos que los ciudadanos han elegido democráticamente para representarles. Si nos encontramos con un sector mayoritario que no quieren más que una Europa en donde reciban ayudas económicas y financieras y luego cerramos fronteras y no hay, pues entonces estaremos perdidos. Por eso digo que el debate de la doble velocidad no se puede ignorar, porque si nos encontramos seguidos vetados porque 2 o 3 países no puedan desarrollar una política, pues es difícil. En política exterior, lo ha mencionado en su introducción, lo has mencionado en tu introducción, Rosa. Por ejemplo, ahí el Tratado de Lisboa te permite cooperación reforzada, pero no lo hemos utilizado. No lo hemos utilizado. O sea, nadie, 2 o 3 países habrían dicho, oye, que Hungría o que otros o que, yo qué sé, Finlandia deciden que no queremos participar. Bueno, muy bien, pero una de las ventajas de Lisboa, que no es perfecto, pero fue un avance en materia de voto y de lo que era la mayoría cualificada, bueno, tiene ese instrumento de cooperación reforzada. ¿Por qué no se utiliza? Eso es decisión política de algunos países que desean ser más proeuropeos y más proactivos. Pero hay un sentimiento ahora de que tenemos que gestionar. Y por eso hay esa ruptura con la clase política en general, porque no ven que hay decisiones. Hay siempre ese miedo a tomar decisiones. Yo no digo que la decisión sea fácil, pero que aquí hace falta trabajar.
Yo recuerdo en mi pequeño espacio y experiencia de la Unión Europea en materia de Oriente Próximo, pues claro, yo tenía el Consejo dividido, pero había que convencer a unos y a otros. Yo trabajaba 50 o 50, es decir, 50% en el territorio y 50% en las capitales para conseguir el consejo y el respaldo de las capitales. Pero había que trabajarlos. Cuando se llega a un Consejo Europeo, normalmente se llega con posiciones tremendamente alejadas. Y la magia del Consejo Europeo ha sido a lo largo de la historia el que al final se llegaba con un consenso, a veces disminuido, a base del trabajo de todos. Por lo tanto, no hay que tirar la toalla, hay que seguir insistiendo. Y los europeístas, que hay muchos, hay que demostrarles la validez y el potencial que tiene la Unión Europea. Lo decía escuchando el primer día, en el primer debate, a nuestro amigo del Parlamento, a Jaume Duch. Bueno, ahora se está haciendo bien con el COVID-19, pero yo hubiese hecho al principio algo más. Cuando llega el COVID teníamos que habernos inventado alguna fórmula de ayudar a los unos a los otros. Teníamos que haber creado una especie de corredor de transporte común, que luego se hizo posteriormente entre unos y otros, pero tenía que haber mostrado a la ciudadanía, no solamente el paquete financiero que ha llegado y esto es estupendo, pero al principio gestos de solidaridad más potentes. Y eso es donde se tiene que trabajar y buscar aquellos sectores o aquellos actos en que van a exigir. ¿Dónde está Europa? Pues Europa está ahí ayudándonos, como ha sido. ¿Por qué se quería tanto Europa en España? Porque nos hacían las carreteras, nos hacían las infraestructuras, y cuando todo era recibir de Europa, pues todos estábamos contentos. Pero cuando ya dejamos de ver que, oye, no, que no, nosotros, entonces ahora nosotros somos muy españoles, no somos europeos. Eso es lo que hay que volver a incrementar el mensaje proeuropeo, y yo creo que las nuevas autoridades están trabajando en ese sentido, y por eso soy optimista y soy más posibilista de cara al futuro. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de José María que dice: la ampliación frente a profundización, he creído entender que decía que había sido una mala decisión. Y la pregunta es: ¿el comportamiento de Polonia, Hungría u otros confirman esta valoración? Pues sí, mira, yo lo viví directamente porque cuando llegamos al gobierno en 2004, llegamos y ya estaba esa dialéctica estaba en ese momento, ¿no? Íbamos a profundizar la Unión Europea con el Tratado Constitucional, y luego en mayo, firmando el 29 de octubre el tratado, y luego en mayo daríamos la entrada a los 10 nuevos miembros. Esto es muy sencillo que lo entienda la gente. Cuando uno tiene una casa y recibe una llamada de un familiar lejano y dice: oye, que tengo que ir a tu casa con mi familia, que me tenéis que aceptar. Y por las razones X decimos: por supuesto, venir finalmente a nuestra casa común. Pero si cuando llegan no les hemos preparado habitación, tienen que comer en la misma mesa, una mesa que era de 15 pasa a una mesa de 27, y no tenemos los mecanismos de distribución, pues se produce lo que se produjo. Que nosotros ya negociamos el Tratado de Lisboa con los nuevos socios que tenían sus prioridades y que querían inmediatamente, y nosotros no estábamos preparados, la Unión Europea no se había preparado a recibir a lo que era esa magnífica decisión geopolítica de acoger nuevos miembros a la Unión Europea, que empezó en Niza, se retrasó por el veto del gobierno español de aquel entonces, llegamos nosotros, se aceptó finalmente y se firmó. Luego referéndum de Francia y Holanda lo retiraron, pero entraron. Se amplió antes de la profundización. Y por lo tanto,
muchos de los problemas que estamos sufriendo en estos momentos que no teníamos los mecanismos preparados para la aceptación de otros países. ¿Que son verdaderos europeos? Desde luego. ¿Que deben formar parte de la familia europea? Desde luego. Pero también tienen ellos la responsabilidad de compartir los distintos problemas europeos. Sinceramente, lo vivido en materia de inmigración, desde mi punto de vista, no se puede aceptar. No se puede aceptar porque unos países tienen que sufrir y llevar la carga de la presión migratoria y otros, pues decir que ellos solo... Y encima luego miran del otro lado del Atlántico y consideran que la geopolítica atlántica es más importante que la europea. Por lo tanto, el debate está ahí. Y por lo tanto, bienvenidos todo el mundo del bloque del Este. Yo tengo excelentes relaciones con todos ellos, pero tienen que asumir, como cualquiera de nosotros, países miembros, los momentos, los logros y las dificultades. Y esto yo creo que no se ha hecho de la manera oportuna, porque la ampliación nos sorprendió y nos impuso un calendario en el que no habíamos logrado estabilizar y consolidar unas nuevas instituciones. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Es Turquía. ¿Le puede explotar en las manos a Europa? No, no le puede explotar. Turquía es una, digamos, es una asignatura pendiente y casi perdida. Yo lo diría totalmente perdida, pero casi perdida. Hay que recordar que Turquía fue, junto a España, de los primeros países que pidió la adhesión a la Unión Europea, bueno, a la Comunidad Económica Europea en aquel entonces, en el año 63. Han estado esperando. La gente tiene que saber que en estos momentos mismos que estamos hablando, Turquía es país candidato. Ha asumido los criterios de Copenhague. Tiene abiertos, creo que son 5 capítulos de adhesión que están ya cerrados o están abiertos o casi cerrados. O sea, Turquía no es Montenegro, no es Albania. No, con Turquía se decidió que hubiese una integración. Bueno, las circunstancias han llevado a que en estos momentos pues parece que Turquía es digamos, el enemigo, el adversario, y que va a ser muy difícil recuperar, digamos, la vocación europea. Y lo que dicen mis informadores en Turquía es que la propia Turquía se está perdiendo esa vocación europeísta, ¿no? Entonces, al cerrarles la puerta, que se produjo, ha habido 2 últimos capítulos que se abrieron con Turquía. El penúltimo tuve yo el honor de abrirlo en Bruselas en la presidencia española de 2010, y ahora recientemente se abrió otro después de la crisis siria, y como necesitamos los europeos, necesitamos a Turquía. Imagínense qué humillación, ¿no? En lugar de ser un país candidato que tiene que comportarse como europeo y por lo tanto tiene que solidarizarse y tiene que ayudar en la crisis de refugiados, pero como no hay canales, como no hay perspectiva, Turquía le dice, no, pues usted págame 30 o 300 millones de euros. Y lógicamente, ante la gravedad de la situación, tenemos que pagar esos millones. Si hubiese habido un marco negociador en que luego al final, cuando llegas al final de la negociación, ya planteas la cuestión definitiva, es que Turquía tiene que ser miembro de la Unión Europea. Pero lo llevas a un referéndum, pero has logrado modernizar a Turquía. Las ha atraído a los principios y valores europeos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? La hemos separado del corpus europeo. Y por lo tanto, al separarnos del corpus europeo, ellos han buscado su geopolítica, han buscado su espacio en Asia Central, han buscado su espacio en Oriente Medio, han buscado su propia política exterior. Y estamos ahora en, digamos, confrontación, enfrentamiento,
Y yo espero que vuelvan las aguas a su cauce y que volvamos a encontrar el punto de encuentro, porque Turquía es un gran país con un gran potencial en donde podemos compartir muchas cosas juntos y hago responsable tanto a unos y a otros. No quiero decir que solo la responsabilidad es nuestra, pero sí creo que tenemos que revisar el por qué hemos llegado a esta situación, que es una situación que nos coloca al borde pues, bueno, pues de este estado de crisis que viven las relaciones entre Turquía y Europa. En este sentido, a ver, esta es una pregunta que la planteo yo. La Alianza de Civilizaciones nació con la voluntad de integración del mundo islámico en un horizonte de democracias liberales. Entonces, ¿cómo gestionar todo el creciente fanatismo que estamos viendo estos días con los atentados terroristas, Macron, el discurso es un discurso que hizo después del asesinato del profesor, es un discurso que favorece dinámicas positivas, es un discurso que favorece dinámicas negativas. ¿Cómo lo ve? Bueno, veo con mucha preocupación. Ayer publicamos un comunicado donde exponemos la posición de la Alianza y, lógicamente, mi posición, que es muy clara. Tengo que decir que todo lo que es polarización, todo lo que es confrontación, es lo que trata de evitar y trabaja la Alianza de Civilizaciones. Ya habíamos avanzado y seguimos avanzando en ese sentido de manera positiva, pero tenemos que ser muy rigurosos con nuestro lenguaje. Y eso, desgraciadamente, no siempre se produce en Europa. Europa es laica, por lo tanto no hay problema, y el Tratado de Lisboa tuvimos una gran discusión sobre el artículo 1, en donde los polacos querían hacer una referencia al origen judeo-cristiano de la Unión Europea, y al final no, Europa es laica. Francia es una república laica. Otra cosa es estigmatizar, polarizar y no tener sensibilidad hacia el otro. La República Francesa tiene un tríptico maravilloso que todos hemos repetido y todos hemos aprendido a lo largo de la historia, de nuestros libros de texto, y que yo he practicado como, entre comillas, afrancesado, que es liberté, égalité, fraternité. Bueno, nadie pone en duda la necesidad de libertad de expresión y la necesidad de igualdad de las personas y hombres. Pero lo que falta en estos momentos es fraternidad. Es fraternidad para entender al otro. Aquí nadie defiende a los locos, a los terroristas. Pero lo que no se puede es precisamente identificar o hacer una especie de relación que puede indicar y que hiere. Cuando Charlie Hebdo publica sus caricaturas, muy bien, libertad de expresión, pero cada caricatura que publica hay 100 nuevos radicales que nacen. Entonces, me parece muy bien, defendamos la libertad de expresión, pero no estamos trabajando para lo que debe ser nuestro objetivo, que es la derradicalización de los fanáticos. Y esa derradicalización y esa eliminación de los fanáticos es lo que nos tiene que llevar al respeto y a la fraternidad. Hay una encíclica reciente del Papa Francisco que recomiendo leer, Fratelli Tutti. Bueno, pues Fratelli Tutti es un texto en donde esa filosofía es patente, es el mensaje. El discurso de Macron es anterior a las caricaturas. El discurso de Macron es un discurso de tratar de atacar a lo que llama el radicalismo radical, etcétera, con una serie de medidas. Pero no es posterior.
Entonces, quiero decir que entramos en un terreno extremadamente sensible, de lo que nos tendría que movilizar a todos es una voluntad de, digamos, de entender y de rebajar las tensiones. Es lógico, hay que condenar sin paliativos, como lo he hecho yo ayer y antes de ayer y hoy, a los atentados horribles, espantosos, inaceptables, injustificables de estos individuos. Pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de abordar el problema, porque si no lo que haremos es entrar en una espiral, en una polarización, en una nueva guerras de religión, unas nuevas cruzadas, en donde los radicales, los que precisamente estaban esperando esta reacción, pues vuelven a actuar y a multiplicar los saltos de barbarie que desgraciadamente han realizado. Gracias. Yo creo que estamos agotando el tiempo, pero hay dos preguntas pendientes que me gustaría que respondiera. Una, y se las planteo las dos juntas. Una dice, federar es la vía. ¿Lo van a permitir los estados? La pregunta la plantea Jordi Font. Y luego hay otra pregunta que se refiere a los tres conceptos a los que se ha referido antes, los tres conceptos olvidados o fallidos de convergencia, solidaridad y subsidiariedad. Y José María dice, recuerdo que Pascual Maragall hablaba siempre de este último concepto, el de la subsidiariedad. ¿Cree que este déficit es el que provoca la desafección de amplias capas de la sociedad europea? Sí, la primera parte de la pregunta era... La primera pregunta era, había una afirmación que era, federar es la vía. Y la pregunta era, ¿lo van a permitir? Federar, sí. Federar. Claro que es la vía. Y yo creo que, y me considero federalista yo mismo, nos dan por vencidos. Creen que hemos perdido la batalla. Y en parte es verdad, porque lo que hay ahora no es una organización intragubernamental, es algo más complicado. Es un animal político raro, llamado Unión Europea, que tiene algunas cuestiones que pueden ser consideradas federales y otras que son esencialmente gubernamentales. Por lo tanto, no está todo perdido. Es verdad que el Estado-nación seguirá estando ahí presente, pero la evolución de la humanidad y la crisis del COVID-19 nos ha demostrado, de una manera u otra, que, digamos, la construcción, la arquitectura internacional, los Estados-nación sigue siendo referencia esencial, pero no la única. Y, por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo podemos llevar a cabo nuestras políticas, cómo podemos responder a los desafíos del siglo XXI de manera mucho más eficaz. Un Estado-nación pues no puede hacer frente, ya sea Francia o Alemania o España, ante el desafío del cambio climático o ante el desafío migratorio o ante los temas míos de civilización y de cultura o de identidad, como hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, tenemos que federar. Y yo creo que esa lucha por la federalización de Europa no puede dejarse de defender y de batallar. Y está inmediatamente vinculada con la segunda parte de la pregunta, que es lo que mi buen amigo también Pascual Maragall decía de subsidiariedad, ¿no? Pues claro, evidentemente, ¿por qué todavía en este siglo no entendemos la complejidad de la nueva realidad? Hoy día no estamos en el siglo XIX, no estamos en el Congreso de Viena, donde un jefe de delegación nombraba el nombre de un Estado. No, aquí tenemos múltiples actores que participan y que tienen que estar comprometidos. Y si tú desarrollases la subsidiariedad, el potencial que tiene dentro de la Unión Europea, muchos de los problemas actuales de insatisfacción, de vuelta a involucrar a la ciudadanía en los problemas europeos, se resolverían. Porque lo global y lo local
intermedio por las distintas instancias políticas, que cada una de ellas cumple su responsabilidad y su mandato, tienen que responder a eso. Pero, de nuevo, es que han habido unas jornadas dedicadas exclusivamente a cómo desarrollar la subsidiariedad dentro del Tratado de Lisboa. Pues quizás alguna organización europea lo ha hecho, yo no estoy al tanto. Pero habría que hacerlo. ¿Cómo trasladar y decir quién tiene que hacer cada cosa? ¿Por qué no nos acostumbramos de que cada uno tiene su cuota de responsabilidad y su cuota de participación? Aquí no solamente es el jefe de Estado y de Gobierno el que toma la decisión. Aquí son muchos actores los que van a participar en la configuración del proceso de decisión política. Y el siglo XXI y el COVID-19 nos ha demostrado que no es suficiente, que la sociedad tiene que movilizarse e implicarse, y por lo tanto la subsidiariedad es el último elemento donde tú puedes declinar las competencias y puedes declinar las capacidades para llevar a cabo tus políticas. Y por lo tanto, bueno, pues es algo que sería necesario poder desarrollar mejor para que, bueno, todo funcionase mejor y no pasaría nada. Aquí estamos siempre buscando protagonismo. El protagonismo es el ciudadano, es el que tiene que sentirse satisfecho. Y si el ciudadano se siente satisfecho, no habría esa convergencia, esas rivalidades y esas confrontaciones. Y es lo que queríamos, lo que desearíamos que ocurriese en el futuro. Bueno, muchas gracias por estas intervenciones y sobre todo por la intervención principal, que yo creo que ha sido muy clarificadora, empezando por aquellos, un poco estos orígenes de Europa, pero luego detectando y apuntando los fallos, los errores y las posibilidades de mejora y de futuro. Muchas gracias, señor Miguel Ángel Moratinos. Y después, a mí ya me queda poco que decir, solo emplazar a quienes nos están siguiendo que el próximo día 16 tendremos aquí a Cristina Gallac, actual secretaria de Estado del Ministerio de Exteriores para Iberoamérica y Caribe, y también para la Agenda 2030, que nos hablará de Europa, evidentemente, de los retos, globalización, cambio climático, sostenibilidad, que es un poco el tercer gran apartado de temas europeos que queríamos plantear en estas sesiones de debate. Y nada, por mi parte, repetir gracias, alto representante Moratinos. Muchas gracias, un placer. A ver si nos vemos pronto en Hospitalet. Hasta luego. Bueno, señor Moratinos, muchísimas gracias. Gracias, Alex. Muchas gracias por la ponencia. Gracias también, Rosa, por este rato. Solo una pequeña corrección, raro es hacértela, porque el acto de Cristina Gallac es el 12 de noviembre, no el 16. Ay, el 12, he dicho el 16. 12 de noviembre. Perdón, pero bueno, perdón. Hoy también en la Junta comentamos que este mes tenemos casi 15 o 20 actos, tenemos un mes muy completo, pero el de Cristina es el 12 de noviembre. Perdón, y gracias por corregir. No te preocupes. Bueno, gracias a todos por la asistencia. En unos días encontraréis en la página web de leacspaidabat.com un resumen y la grabación de esta charla. Me repito, gracias, señor Moratinos, por esta ponencia, por atender a las preguntas de todo el mundo, y gracias, Rosa, por la moderación. Un placer y gracias a todos. Buenas noches. Un abrazo, hasta luego, gracias.